Buenos días niños y niñas del cuarto año básico. Bienvenidos a una nueva sesión donde veremos la unidad integrada por lenguaje, tecnología y artes visuales. Hoy nos corresponde trabajar en el área de lenguaje. La actividad que realizaremos en conjunto con estas asignaturas será la creación de un audiocuento. El lenguaje, por tanto, tendremos que realizar la narración y posteriormente leerla en voz alta. Para esto se consideraron los objetivos OA11, escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, y el OA1, leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad. Para lograrlo tendremos que considerar aspectos relevantes de los textos narrativos. Los momentos del cuento. El cuento se divide en tres momentos. El inicio, donde se presentan los personajes y el ambiente. El desarrollo, donde se presenta el problema o conflicto y los pasos para solucionarlo. Y el desenlace, donde se indica si se resuelve o no el problema y se da un final a la historia indicando cómo quedan los personajes. Otro aspecto a considerar es escribir un cuento propio, es decir, que sea original. Y lo segundo es trabajar por etapas. La primera etapa es el inicio. Aquí se pueden incorporar palabras claves como por ejemplo, había una vez, en algún lugar lejano, esta es la historia de. Incorporar además dentro del personaje principal una descripción física, una descripción psicológica de una o dos características, decir qué hace o a qué se dedica y describir el ambiente o donde vive, por lo menos con una o dos características. La segunda etapa corresponde al desarrollo. En ella puedes utilizar palabras claves como por ejemplo, un día, de pronto, después de repente. En ella se debe indicar el problema que se puede derivar de las propias características del personaje, es decir, él provoca el problema, que aparezca otro a crearle un conflicto o que se deba a fenómenos naturales, algo que no dependa del protagonista o de otro. Se indican además uno o dos pasos para solucionar la situación. No deben olvidar cómo le afecta al protagonista el problema. ¿Qué hace el personaje principal o quién lo ayuda y qué hacen para resolver el problema? Es algo que se debe planificar al momento de empezar a desarrollar esta etapa. El desenlace es la tercera y última etapa. En ella se indica si se resolvió el problema. Puedes utilizar palabras claves como al final, finalmente, por último. En esta etapa se le da también el final o remate de la historia, indicando qué ocurrió con los personajes. Una vez que ya hayas terminado algunas de las etapas del cuento, puedes buscar una portada o dos que te ayuden a mejorar o generar ideas para tu cuento. En nuestro nivel, el cuarto año básico, solo se usarán entre 4 a 6 portadas, las que puedes distribuir a lo largo de tu cuento como tú quieras. Estas portadas las puedes usar para destacar
alguna característica del personaje, del ambiente, ayudando a plantear el problema, dándole la entrada a un personaje nuevo que puede venir en la ayuda o a crear el conflicto, en los hechos o alguna enseñanza al final. Debes tener presente que el uso de las portadas tiene como finalidad enriquecer la redacción de tu cuento. A continuación, te dejo con algunos ejemplos de portadas que contribuirán a mejorar significativamente algunas de las descripciones de tu narración. Aquí tenemos una muestra de varias portadas que tienen una particularidad. En su título aparecen oraciones o frases o también onomatopeyas que pueden ayudar a mejorar la redacción de tu texto si tú las incorporas. En esta muestra se han destacado dos portadas que fueron utilizadas en un audiocuento. Te invito a escuchar y observar cómo fueron utilizadas estas portadas y comprender cómo se integraron las asignaturas de tecnología y arte con sus respectivas técnicas para complementar el diseño y presentación del cuento.